La mayoría de lo que está en la agenda debe pasar, la última palabra lo tiene el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición debe tener alguna cuota de compromiso en estos encuentros. Honrar nuestra palabra. Si es que todo lo que hemos propuesto forma parte del cúmulo de exigencias, que no son nuestras exigencias, que son las exigencias del país. Cese a la represión, liberación de los presos políticos, retorno de los exiliados, correcciones en materia económica, matización del lenguaje del gobierno, porque no puede seguir el gobierno una provocación permanente, se sientan en una mesa y salen, bueno, y parece que la reunión no se hubiera hecho. En fin, asunción por parte del gobierno de su responsabilidad fundamental, que es gobernar para todos los venezolanos y no para su partido, para su parcialidad, entender lo que está pasando. Nosotros tenemos muchísima participación del Twitter, además de nuestro compañero Gabriel López, que tiene algunas interrogantes. Gabriel. Sí, Carolina, un saludo también además para nuestro invitado, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alú. Bastantes comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta oficial en la red social Twitter, @primerapágina. Muchísimas personas, comentando acerca de lo que fue este encuentro en cadena nacional entre el gobierno y la oposición. Comentarios sobre la intervención del secretario general de Acción Democrática, algunas felicitándolo. Sí tenía una pregunta para Henry Ramos Alú y tenía que ver con la situación interna en este momento, secretario, en la oposición venezolana, toda vez que ha habido comentarios de presunta división interna en torno al diálogo. Hay sectores que evidentemente se han desmarcado, no han querido participar en el diálogo, de hecho consideran que se están claudicando en posiciones por parte de los actores de la mesa de la Unidad Democrática que sí asistieron al Palacio de Miraflores. Al día de hoy, ¿cuál es la situación interna dentro de la mesa de la Unidad Democrática respecto de este diálogo? Bueno, hay algunos dentro de la mesa que piensan que no se debe dialogar si no se presentaban ciertas exigencias previas. Eso habría significado, en definitiva, que no habría diálogo, y otros estábamos por hacer lo que se hizo, es decir, haber concurrido siempre y cuando nos dieran tiempo suficiente, cadena nacional y absoluta libertad para plantear lo que quisiéramos plantear. Yo pienso particularmente que quienes, después de las exigencias que han hecho el propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Europea, el Vaticano, etcétera, no sentarse a conversar y colocar una serie de exigencias previas, es simplemente aislarse. Nosotros vamos a seguir dialogando porque nosotros creemos que eso es lo más conveniente para tratar de buscar solucionar los problemas del país. Ahora, en este caso, por ejemplo, hay analistas en el marco de lo que ha sido esta diferencia entre ir a dialogar o no dentro de los sectores de la oposición, señor Henry Ramos, hay analistas que dicen que una cosa es pedir un cambio en el gobierno, en la conducta del gobierno, y otra cosa es pedir el cambio del gobierno. En el caso específico de usted y del partido que usted representa, Acción Democrática, ¿en qué línea están? ¿En la de pedir un cambio en la conducta del gobierno o en pedir un cambio del gobierno? Los cambios que estamos planteando son los que tiene que emprender el gobierno. Nosotros no estamos previendo cambio de gobierno, sino por las eventualidades o los caminos que señala la Constitución. Cuando llegue el momento del referéndum, se promoverá, del referéndum revocatorio, se promoverá si estimamos que las condiciones son propicias para solicitarlo, o eventualmente las elecciones, por supuesto. Si se produce alguna de las circunstancias que establece la Constitución, es decir, fallecimiento, renuncia, destitución, etcétera, que marquen un cambio anticipado, pues entonces igualmente la oposición promoverá dentro de la Constitución el cambio, la designación del nuevo gobierno, pero mientras tanto nos atenemos estrictamente a la Constitución. Representantes del Vaticano y de la UNASUR están tomando una participación en estos encuentros como testigos de buena fe. La pregunta es, ¿ellos van a tener un rol pasivo, simplemente como facilitador? ¿Van a tener un rol más activo dentro de lo que tiene que ver estos encuentros? Esto hay que precisarlo muy bien. Ni el Vaticano, ni los cancilleres de UNASUR, ni ningún organismo internacional está presionando para que se tome esta o aquella decisión. Simplemente son facilitadores y testigos de buena fe. Eso sí, eventualmente la palabra de estos organismos y de estas instituciones va a pesar mucho si es que alguna de las partes, a consecuencia del diálogo, llega a un compromiso y no lo cumple. Para eso están ellos ahí. Y eso precisamente es lo que yo creo que obliga a ambas partes a cumplir con los compromisos a los cuales se llegan. Uno de los puntos que el gobierno nacional establece con mayor preocupación, con mayor prioridad, tiene que ver el tema de la criminalidad y también el tema de la situación económica
en el país. ¿Ustedes coinciden en eso con el gobierno nacional? Nosotros no coincidimos con el gobierno en los métodos o en los sistemas que propone para resolver los problemas que al cabo de 15 años lo que han hecho es agravarse con la metódica que ha propuesto el gobierno. Si ya el gobierno se está sentando en mesas específicas con los empresarios, es precisamente para establecer correctivos a una política económica que ha resultado a todas luces ruinosa y que se ha traducido en pulverización de la moneda, en desabastecimiento, en inflación, en importaciones masivas con cada vez menos dólares, en quiebra del aparato productivo nacional. Si eso se está presentando, quiere decir que la política del gobierno, la política económica del gobierno en los últimos 15 años ha fracasado. Y lo mismo pasa con la política de seguridad. Los índices crecientes de mortalidad, de delincuencia absolutamente impune, procesos que nunca se terminan, denuncias que no se hacen porque la gente no tiene confianza en los organismos de administración de justicia, planes sucesivos a los que le cambian los nombres, eso pone de manifiesto evidentemente que el gobierno ha fracasado totalmente en la política de prevención y represión de la delincuencia. Bueno, todo eso se tiene que cambiar, porque si seguimos exactamente igual con los planes del gobierno de estos últimos 15 años, nos vamos a ir hundiendo cada vez más en un abismo que parece insondable. El día de mañana, martes, se va a realizar este segundo encuentro, la segunda reunión. ¿Va a ser en cadena nacional? ¿Ustedes manejaron eso? Bueno, hasta este momento, hay que advertirlo, hasta este momento no tenemos información de si va a haber mañana o no la reunión. Hoy el doctor Ramón Guillermo Aveledo, como coordinador de la mesa, debe estar ultimando detalles. Nosotros no nos vamos a reunir a puertas cerradas con nadie. Nuestra exigencia fundamental, en medio de tanta suspicacia, de tanta sospecha, todas ellas razonables, porque la gente quiere saber qué es lo que está pasando. Y después que hicimos el primer evento en público, nadie comprendería ahora que los eventos sucesivos se hagan a puertas cerradas. Las reuniones y las mesas de trabajo específicas, por supuesto, que se tienen que hacer en privado, como lo vienen haciendo los representantes del sector económico con los ministros del ramo del gobierno. Pero las discusiones, los planteamientos, tienen que ser de carácter público porque creo que eso es lo mejor para que el país esté debidamente informado y se forme su propia opinión.